madre que rige absolutamente todo el derecho. También esta Constitución, vos también estuviste la clase pasada, entonces esta Constitución tiene, ya me equivoqué ahí, vamos acá, se divide en dos ejes fundamentales, ¿no? Dos ejes fundamentales. Por un lado, lo que podríamos llamar el sector de los derechos fundamentales, ¿no? Donde están contenidas todas las normas de los derechos fundamentales. Ahí se encuentra en la primera parte de la Constitución, está el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la libertad, ¿no? Los derechos políticos y sociales, el derecho de huelga, y bla, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre circulación, el derecho bla, el derecho bla, el derecho bla, ¿no? Ok. Por el otro lado, ¿no? Tenemos lo que algunos llaman, no sé cómo lo dije el otro día, podría ser las normas que rigen la organización del poder, ¿no? Donde está, ¿qué? Toda la normativa relativa a el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? Esa es la Constitución. Acá tenemos, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Por decir algo. Artículo 16. La igualdad. ¿No? ¿Qué tenemos? ¿Qué otro tenemos? 14. Por ejemplo, artículo 14. ¿No? Cuidado. ¿Qué otro relacionado? ¿Cuál sigue después de este? 17. Ah, después de este. Cuidado. Este. El artículo 14 dice, ¿no? Derecho al trabajo, derecho a los trabajadores, y bla, 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 17, todo. ¿No? Ahí están todos estos artículos. Y acá que tenemos toda la normativa, el 75, 99, el 100, toda la normativa relativa al ejercicio de los tres poderes del Estado. La idea principal de esta materia, para nosotros, es que desarrollar esto, poner esto en práctica, cumplir con esto, por ejemplo, garantizar la libertad de los individuos, garantizar la propiedad, el derecho al trabajo, cumplir y todos los demás, Por ejemplo, fundamental artículo 75, inciso 22, los pactos internacionales, ¿no? Que incorporan aún mucho más derechos a la Constitución Nacional, ¿no? El derecho de la minoridad, el derecho de la ancianidad, ¿no? Cumplir con todo esto, llevarlo a cabo, concretarlo. ¿Quién me dice de ustedes que estuvo? ¿Qué implica? Un costo. Todo esto tiene un costo. No sirve de nada una Constitución que garantice la igualdad, la libertad, lo que sea, o que garantice la existencia de un poder judicial y sobre todo el debido proceso, es decir, el acceso libre a la justicia de todos los individuos. Si no pensamos que poner en práctica todo esto implica un costo. Si no es un papel, son letra en un papel. Si no nos ponemos a pensar que cumplir con lo que la Constitución nos dice implica una erogación de dinero, un costo. Hay que poner plata, ¿no? Para cumplir con esto. A esa idea nosotros lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Constitución financiera. Las normas que estarían, ¿no? Constitución financiera. Constitución financiera, ¿no? ¿Qué sería la Constitución financiera? Las normas, o dentro de la Constitución, las normas que regulan esta actividad del Estado, la actividad financiera del Estado. Una actividad financiera que se compone de dos fases. ¿Cuáles son? No, todavía no, pero sí. Las dos fases están dentro del presupuesto. Esa es una. La otra, los recursos. De dos fases bien diferenciadas, que en realidad son como si fueran las dos caras de la misma moneda. Gasto y recurso. Esto va a necesitar un costo. Poner en funcionamiento todo ese sistema, por ejemplo, acá, ¿no? Está la igualdad, o también puede estar el derecho a la libertad. ¿Cómo se garantiza? O uno más concreto, el derecho al debido proceso, ¿no? El
el acceso libre a la justicia, de que cada individuo tenga, ante cualquier dificultad, la posibilidad de un juicio justo, ya sea laboral, civil, penal, lo que sea. ¿Cómo se garantiza el debido proceso de los individuos? Con un correcto funcionamiento del Poder Judicial. Ya ves, por ejemplo, la relación que hay entre garantizar un derecho de los que están en la primera parte de la Constitución con la segunda. Necesitas constituir un poder judicial. Y para necesitar constituir un poder judicial, necesitas una infraestructura, un edificio, necesitas jueces, necesitas más funcionarios, necesitas salarios para jueces y funcionarios, necesitas impresoras, papel, computadora y bla bla. Es decir, recursos, fondos, un costo. Tiene un costo, ¿no? Tiene un costo. 1000 de estas podemos hacer 1000 variables. No sé. A su vez también podemos pensar que hay derechos de estos subjetivos que están en la Constitución que implican un mayor costo para el Estado y otros un menor costo para el Estado. O sea, habrá de todo, habrá que analizar caso por caso. Puede tener derecho, por ejemplo, el debido proceso. Necesitas del poder judicial, de instaurar un poder judicial para que funcione. Buen día. Del poder judicial para que funcione. Yo qué sé, quizás garantizar el derecho de huelga, que no requiere demasiado costo para el Estado. Simplemente plasmarlo en la Constitución, ponerle rango constitucional y ya está, ¿no? Todos tenemos derecho a manifestarnos por cuestiones laborales sin que, ¿no?, el Estado lo prohíba, o bueno, lo puede llegar a regular de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Pero ¿qué costo puede tener para el Estado garantizar el derecho de huelga? Garantizar el derecho de huelga. Garantizar el derecho, ya sé lo que está pensando, porque siempre se dice lo mismo en las clases. Eso sería quizás garantizar otros derechos. Pero, a ver, hay una empresa privada, acá a 10 cuadras. Pero se pone en funcionamiento un montón de cosas. Párate. Hay una empresa privada, acá a 10 cuadras, una fábrica, lo que sea. Hoy dicen hacer huelga, porque hace 2 meses que no le pagan. ¿No? Hacen huelga de 8 a 12. No trabajan, toman mate. ¿Se cumplió el derecho de ellos? Sí. Listo, se garantizó. Vos estás pensando otra cosa. Salen a la calle, cortan la calle, juntan a otra gente, viene la familia, pum, pum, goma, fuego, ok. No, pero es parte de la intervención del Estado, ¿no? ¿En dónde? La huelga. La huelga. La policía. ¿Y por qué policía? Si ellos se quedan tomando mate. No. Ellos se quedan, pasa que nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de cosas. Pero yo digo, ellos se quedan tomando mate. El jefe vino, el capataz vino y preguntó, dijo, ¿qué pasa que no trabajan? No, estamos haciendo huelga. Hoy no vamos a producir de 8 a 12. El capataz llamó al jefe de la Sí, empresa. perjudicar otro derecho. Obvio. Garantizar el derecho de huelga, dije yo. Lo que vos decís es bla, 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 bla. Bueno, entonces estarías quizás moviendo el aparato del Estado para garantizar, no sé, si han cortado una vía, la libre circulación. Ya es otro derecho el que estás garantizando, ¿no? La vía de circulación. O la libre circulación. O, no sé, si hay mucho lío, bulla, no sé, otro derecho. Derecho a, no sé, a estar en paz. Si es que eso no te deja estar en paz, no sé, se supone. No, yo igual apuntaba más en que una huelga en un trabajo de cualquier empresa conlleva una conciliación. O no necesariamente. Pero podría llevar una conciliación. La conciliación es obligatoria, entonces ahí aparecería para el Estado representado al trabajador. Sí, un gasto mínimo. Por eso te digo, no digo que no implique un gasto, pero comparado con poner en funcionamiento, yo qué sé, garantizar la salud de la población, ¿no? Un ministerio, hospitales, clínicas, salas de atención primaria, bla, 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 médicos del Estado, o sea, no solo un Garrahan, un montón de Garrahanes, o como se diga, ¿no? Pero que necesitas poner en funcionamiento, entonces ahí vas a apreciar un costo mayor que otros derechos. ¿No? Bien. Claro, profesor, o sea, más allá de que lo que yo pienso, ¿no? De tanto para el Estado como para el sector privado, un paro o algo de decir, bueno, es hora que vos estás pagando de
de la persona, porque si Pero- vos tenés derecho a parar sin que se te pague tu sueldo, ¿no? Pero es hora no trabajada. O sea, Eso es tema del eso es privado. un costo. Y pero para el privado. Pero para el sector público, si no me Ah, equivoco, pero en yo ese dije- momento tercera pero yo dije- parada. El sector público no, sí que sigue pagando el sector público. Se De sigue hecho, pagando, pero es un costo. claro, de hecho el sector público hace paro. Hace un rato hablamos de que la clase pasada no dio nadie porque querían que haya paro. Un paro, Claro. paro docente de la Universidad Nacional. Ese es el sector público. Sí, puede haber un costo. El costo, en ese caso, no, por ahí no se mide directamente en cuestiones monetarias, sino el costo sería la ausencia de capacitación y educación por parte de ustedes, en ese caso. En el caso de que hubiera habido un paro, que lo hubo, pero... Claro, o que un paro sea muy sostenido en el tiempo. Una cosa es parar una vez a la semana y otra Sí, cosa sí, es no, si un paro muy sostenido en el tiempo podría llegar a representar algún tipo de costo. Sí. Sí, a ver, que quede clara la idea que yo dije. No dije que no... A ver, ahí abajo dice un costo. No requiere una estructura, No, digamos. no es, hay sino garantizar simplemente- ciertos derechos implica un costo mayor que otros. Sí. Evidentemente, garantizar el debido proceso implica un costo muy grande. La instalación de un poder judicial, con todo lo que implica. Garantizar el derecho a la salud o acceso a la salud de los individuos garantiza montar un sistema de salud pública. Garantizar el derecho a la libre circulación implica, primero, establecer o crear vías de circulación. Si no, la circulación no sería libre. Si vamos por el campo, está complicado. Entonces, primero implica rutas, autopistas, lo que vos quieras, ¿no? Establecer vías de circulación. Luego de que establecer las vías de circulación, vos tenés que establecer normas de circulación. Y después, control. Entonces, ahí ya entrarían, ante hipotéticos casos de control de las vías de circulación, ya, entonces ahí entra en juego un montón, una garantía, un montón de derechos, ¿no? Está en juego el derecho de la persona que dice yo tengo derecho a manifestarme, el derecho de la persona que dice yo tengo derecho a circular sin que se me corte, se me interrumpa el tráfico, el derecho inclusive que sea el derecho del vecino que está en el medio, que no está ni cortando la ruta ni circulando, pero está en medio del conflicto, digamos, o sea, parece Esa sería una forma de medir el costo. ¿Cómo? Depende de la cantidad de la Sí. pelota que se mueva. Sí, existe una forma de medir el costo, claro, ya lo vamos a ver, lo mencioné ya hace un rato. ¿Dónde está el costo? Vamos al mismo ejemplo de la clase pasada. Vos vas a reformar el baño y cocina de tu casa. ¿Dónde estableces todo eso? ¿Qué te hace la María? ¿Te hace un presupuesto? Sí. Ya vamos a ver cómo todo esto existe. Otra cosa es que se haga, pero existe una herramienta fundamental llamada presupuesto nacional y Estado. ¿No? Bueno, ahí tenemos el tema del costo. Vamos rápido, pues, ¿no? Repito la clase pasada. Más o menos bien. A esto nosotros le llamamos constitución financiera. Probablemente a las normas o a este acto de financiar la constitución. ¿No? Pensar que si no se aporta un dinero, no se puede cumplir absolutamente con nada de esto. La constitución en definitiva termina siendo una letra muerta. ¿No? De ahí, nosotros, del concepto de constitución financiera, podría desprenderse entonces decir que existe un derecho constitucional financiero, ¿no? ¿Qué sería? Las normas, ¿no? Constitucionales que van a regular, solo las constitucionales, que regulan los atinentes a la actividad financiera del Estado. Y de ahí podríamos ir directamente al concepto de derecho financiero, que va a incluir obviamente las normas constitucionales y también el resto de normas, ¿no? Constitucionales. Este derecho financiero se compone
digamos. Díganme los chicos que tuvieron la clase anterior. Este derecho financiero, como conjunto de normas que regulan la actividad financiera del Estado, fuimos a Constitución Financiera, Derecho Constitucional Financiero, sino solamente las normas constitucionales. De acá se deriva el derecho financiero como conjunto de normas que regulan la actividad económica del Estado o la actividad económica del sector público. Dentro de este derecho financiero, como conjunto de normas, nosotros vamos a encontrar normas sobre, ¿qué dijiste? Sobre recursos. Recursos. Obviamente entendiendo recursos como recursos materiales, recursos del Estado, no como recursos de apelación a la Cámara, ¿no? Dinero, recursos. Vamos a necesitar recursos, para eso hay un marco normativo. Otro, gastos, normas sobre gastos, obviamente es fundamental, ¿no? Porque para poder cumplir todo esto hay que recaudar, pero también hay que gastar. ¿Qué más? Presupuestario. ¿No? Normas sobre presupuesto o sobre derecho presupuestario. ¿Algo más? No. Creo que puse así. Bien. Ahí, dentro del derecho financiero, las normas que regulan los recursos, normas que regulan los gastos y normas que regulan la actividad presupuestaria del Estado como instrumento que acoge las dos anteriores, ¿no? El presupuesto acoge la relación de gastos y recursos. A ver, no lo de la clase pasada, sino lo de la clase de hoy, para diferenciar, ¿sí? Hablemos de qué recursos habría acá. ¿Qué tipo de esto? A ver, recursos del Estado. Normas sobre recursos. Es decir, sobre capital que va a ingresar al Estado, sobre dinero que va a ingresar al Estado. ¿Qué creen que hay ahí? ¿Que habrá normas sobre qué? Acá. Impuestos. Normas sobre impuestos, tasas, contribuciones, o sea, tributos en general. Ella ya conoce la triple clasificación de tributo, impuestos, tasas y contribuciones. Esos son los tributos en general. ¿Qué más? En definitiva, sí, tributos e impuestos. ¿Qué más? ¿Cómo más consigue dinero el Estado? Préstamos, crédito público, ¿no? Por el crédito público también puede conseguir dinero el Estado. ¿Qué más? La maquinita. Muy bien, la maquinita, emisión monetaria. Claro, a través de emisión monetaria, el Estado también puede hacerse de recursos, ¿no? Algunos autores no la consideran un recurso público por sus posibles efectos, ¿no? Y otros consideran sí que es un recurso público, inclusive algunos dicen que es un recurso público, pero inclusive dicen que es tributario. Porque emitir dinero es como, sí, genera lo que se llama, no lo voy a complicar mucho en esto, pero más adelante, el impuesto inflacionario. Claro, porque como incrementa la inflación, lo que hace es como generar una especie de impuesto al dinero, ¿no? Te tenés que desprender del dinero rápido, porque si lo conservás, el dinero pierde valor. Y esa pérdida de valor que tiene el dinero para tu bolsillo sería como si te estuvieran aplicando un impuesto, ¿no? Entonces, la gente lo suelta. Bien. Más o menos, sí, recursos. Me faltó uno. ¿Cómo más puede hacer dinero el Estado? Que no sea cobrando impuestos a la población, que no sea pidiendo prestado a algún organismo de crédito internacional o a algún otro país, y que no sea poniendo a funcionar la maquinita. ¿Bienes del Estado? Sí, muy bien. ¿Rentas vienen del Estado? ¿Cómo? ¿Renta? No, la explotación del patrimonio del Estado o la explotación de los bienes del Estado. Entonces, si el Estado tuviera algún bien para ser explotado y de esa forma tener recursos, también sería una forma de hacer dinero, ¿no? No está pidiendo prestado, no está imponiendo el impuesto a la población, no está haciendo funcionar la maquinita, está que, por ejemplo, produciendo petróleo y haciéndolo circular en el mercado, después sí, en competencia con otras empresas que sí son privadas, YPF, ¿no? Por ahora. Haces producir, tenés reservas, las haces producir y después salís a competir en el mercado con otras que hacen lo mismo, pero que son de capital privado. Eso, Shell, bueno, eso no está mal, ¿no? Sí. Shell y las otras, la brasilera y todas aquellas. Pero podría ser, o sea, recursos del Estado hay montones de ejemplos, ¿no? Pero bueno, pongamos uno claro.
Eso sí. Bien. ¿Qué más dijimos en ese pasaje? Leyendo rápido. internacionales. Sí, ya lo pusimos. Ya dije, crédito público. A ver, no empiezo a anotar todo eso acá porque después ya lo vemos en su momento. O sea, vamos a ver cada uno de ellos en su momento. Así Lo someramente. único que tengo es el concepto de necesidades públicas. Bien, sigamos con eso, sí, porque ya después si no me voy a meter en el tema de los derechos y en particular en la cuestión constitucional de los derechos fundamentales, que es la segunda parte. Bien. ¿Queda clara la idea? Que en definitiva aquello que no. ¿Alguien más está? Yo soy así, no sé si yo subí un montón de material acá, ¿no? ¿Lo han visto? No sé si lo vieron. Sí. Cantidad. Yo lo dije para acá. Sí. Es lo que me dieron, que hay que subir. Saber un poco el lugar, ya lo sabemos, y todo eso es de máxima, ¿no? Traten de ver lo que puedan, ahí son muchas páginas, son muchas cosas, ¿no? Traten de ver todo lo que yo estoy diciendo, los conceptos están ahí, pero yo quise sacar, le dedico 30 segundos y ahí son 50 páginas. No 30 segundos, pero le dedico, no sé, 5 o 10 minutos y ahí son un montón de páginas. Está ahí, tómenselo con calma, no vean y se asusten, ¿no? Vamos a tratar entre todos de ir viendo todos esos, esa cantidad de cosas, de a poco, como se puede, ¿no? Pero bueno, esto que digo, estos conceptos que digo, están todos ahí en los distintos capítulos de este autor que habla. Bueno, como decía, yo ya subí todo el material al campus, así que ustedes ahí pueden corroborar todas estas cosas que estamos diciendo con los textos que están ahí. Entonces, esta idea de financiar la Constitución y de llamar la Constitución financiera también, de esta idea se desprende otro concepto, ¿no? Tradicionalmente, en las finanzas, existe una idea, una concepción, que toda la actividad financiera del Estado es para satisfacer necesidades públicas, ¿no? La idea del autor de los libros de Corti, bueno, es un libro, él dice, eso es verdad, pero dice, vengo a romper un poco con eso. En realidad yo considero que en realidad no se trata de la actividad financiera del Estado, no se trata de salir a cubrir necesidades públicas, sino de cumplir la Constitución. Toda la actividad financiera del Estado, toda la actividad de recaudar dinero y gastar es con el fin de cumplir con la Constitución, como un concepto más amplio, ¿no? Que la satisfacción de necesidades públicas. Podría parecer una ambigüedad, porque decir, bueno, en definitiva, si yo satisfago necesidades públicas, también cumplo con la Constitución, ¿no? Porque no voy a satisfacer ninguna necesidad pública que no emane de la Constitución. O sea, no podría ser, no podría yo tener un derecho, ¿no? Es lo mismo lo que está diciendo. Que no, sí, pero bueno. Entonces, romper un poco con ese concepto de satisfacción de necesidades públicas. Yo estoy un poco en el medio, considero que sí, que se satisfacen necesidades públicas, está bien. Y bueno, que se cumple con la Constitución. De todos modos, hoy vamos a ver algunos fallos en los que la Corte se expresa ante la insatisfacción de necesidades públicas de algunas personas que, digamos, llevaron a juicio al Estado, y la Corte resuelve, en definitiva, fallando a eso, que lo que el Estado no hace es cumplir con la Constitución. Bien. Pero me interesa resaltar el concepto, sí, de necesidades públicas, porque para mí es fundamental. ¿Qué es una necesidad pública? Los que tuvieron no revelen el final del secreto. ¿Qué es una necesidad pública? O vamos al revés. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Qué conocemos? Yo digo necesidad pública, o digo, menciónenme una necesidad pública. Educación, salud. Educación, salud, sí, sí. Justicia. ¿Qué más?
Seguridad, seguridad interior, seguridad exterior, son necesidades públicas. ¿Qué más? Educación. Bueno, obviamente educación incluye educación primaria, secundaria, universitaria en nuestro país, sí, ¿no? Es un derecho, es una necesidad pública, inclusive la educación universitaria. Bueno, no sé. Infraestructura, vías de circulación, que hacen a los derechos, ¿no? Bueno, o sea, no vamos a poner ahora a ver, pero sí, esas que dijimos, ¿no? Todas esas que dijimos. Es una necesidad pública el derecho a ser elegido, el derecho a elegir, ¿no? Es una necesidad. Entonces ahí pregunto, a ver cómo se los digo, a ver. No sé si este ejemplo, no me acuerdo. Pero. Fútbol para todos. Sí, porque me gusta ese ejemplo. Fútbol para, ¿se acuerdan del plan Fútbol para todos? ¿No? Bien. ¿Necesidad pública? Ella no. Vos no. Ella no. Vos no. Vos no. No, fútbol no. Vamos a pagar todos porque esté dándose en directo Atlético de Rafaela contra, ¿no? No sé, Central Norte de no sé dónde, ¿no? Pero les voy a decir una cosa. Fútbol para todos sí fue una necesidad pública. Ahora ya no lo es. Y ahora les explico por qué. Las necesidades públicas no son las que la sociedad considera como tales, que sería el caso, ¿no? Las necesidades públicas son necesidades públicas tanto y en cuanto el Estado las asume como propias. Si el Estado las asume como tal, a través de norma, a través de una norma, obviamente, y la asume como propia, eso es una necesidad pública. Ahí está la necesidad. Y como necesidad pública que es, el Estado se encuentra obligado a satisfacerla. Pero las necesidades públicas no son necesidades preexistentes al Estado, que el Estado va y satisface. No, la necesidad pública nace cuando el Estado se lo plantea. Quien siente la necesidad pública es el Estado. O sea, el poder político de turno. Exactamente. Una de las características que tiene la actividad financiera, esto no lo dije porque no está en la unidad, pero no importa, pero lo digo, está en otros libros. Una de las características que tiene la actividad financiera pública tiene varios caracteres. Uno de esos es el político. La actividad financiera del Estado va a estar teñida, manchada, disfrazada, vestida, como sea el sinónimo, del color o de la corriente política de quienes circunstancialmente estén al frente del Estado. Ahora lo llamaba las fuerzas políticas dominantes, ¿no? Y eso es inevitable. De acuerdo, el rumbo político que tenga, el tenor político que tenga un determinado, los miembros que conforman el Estado en un momento determinado, el rumbo financiero será uno u otro. Como lo que critican actualmente este gobierno, que puso mucha plata para la... ¿cómo se llaman? Los espías, los... Ah, claro. Sí. Los gastos reservados que fueron para ahora no sé cómo se llama, le cambian el nombre, cada uno le cambia el nombre. A mí la CIDE. Se vuelve a llamar CIDE, ¿no? Porque antes se le había cambiado el nombre. Sí, CIDE, Servicio de Inteligencia del Estado. Sí, los espías. Sí. Por ejemplo, el rumbo, sí. O fútbol para todos. Era una necesidad porque el Estado la asumía como tal. ¿Cuál es la necesidad que se satisfacía? No, nadie me obliga. El ocio, el disfrute de la sociedad, era fútbol para todos, no era hockey sobre hielo para todos. Está relacionado con algo cultural nuestro, muy arraigado, ¿no? Muy arraigado, quizás como pocos países del mundo, ¿no? Entonces, desde ese lugar tenía esa justificación de que en realidad el Estado lo que te está dando es ocio, derecho a un disfrute, esas cosas. Cambió el gobierno y cambió, digamos,
la concepción, al menos de esa necesidad, por parte de los que mandaban, y dejó de ser una necesidad pública. Ya hace un montón que no lo es, creo que en 2016 ya dejó de serlo. Que es discutible, sí. Yo, cuando ustedes decían, yo en su momento también pensé, yo qué sé, en un país con unas carencias básicas fundamentales, no sé, quizás destinar dinero a reproducir fútbol en directo, no sé si es una buena decisión respecto a la administración de los fondos. Lo pensé así en su momento, me encanta el fútbol. Me encanta el fútbol. Soy de un equipo y me gusta todo. Digamos, ¿no? De ese equipo. Ojalá no soy uno de estos, yo no puedo, o sea, me encanta el fútbol por pasión. Miro todo lo del equipo y miro todo lo de la selección argentina o algún partido que tengo. Soy incapaz de ver un Crystal Palace, Chelsea, un sábado a la tarde. Salvo que justo cuando agarré el zapping hubo un gol, entonces te quedás. Uy, qué golazo. Te quedás ahí un rato y te quedaste 5 minutos jugando un partido entero de eso que no hay nivel. Si no tengo una pasión así, una cosa, no lo puedo ver. ¿No? Me enganché mucho con Messi, como todo el mundo, ¿no? Entonces hubo una época que de todo, el Barça, de todo. Pero así me parecía que no sé si era, ¿no? Lo mismo que pensaron ustedes. No obstante, mi opinión no es relevante, porque lo importante es la decisión que tomó el Estado. Ahora vamos a un ejemplo más claro, si se quiere, o más actual, con un grado de debate o de sensibilidad mayor. No sé si dije el mismo, pero hago una pregunta. Hoy en día, ¿es una necesidad pública la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina? Sí. 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 ¿Siempre fue así? No. ¿Hace mucho que lo es? No. Antes que lo fuera, ¿no? ¿Había un colectivo importante de personas que lo reclamaban? Sí. ¿Y era una necesidad pública? No, porque el Estado lo había asumido. Entonces, ahí vemos cuando las necesidades públicas son las que asume el Estado. Otra cosa es que existan grandes movimientos de necesidades privadas, conjuntas, conglomeradas en determinados sectores, que puedan llegar a meter presión o a reclamar el derecho y que el Estado en algún momento las asume. Pero en tanto el Estado no la asuma, no es necesidad pública, porque el Estado no la está solventando. Y la necesidad será pública en la medida que implique un costo para el Estado, ¿no? Si no, no es pública. Si no es privada, es concertada, es lo que fuere, ¿no? Bien. Es interesante el tema de la necesidad pública, ¿no? Porque, bueno, la gente cree que en realidad los Estados salen a satisfacer las necesidades públicas de la sociedad y no. Las necesidades son las que el Estado se plantea como tal. No existen necesidades, ninguna necesidad preexistente al Estado. Bueno, sí, una sola. No sé si lo dije, pero hay una sola necesidad, según los autores estoy hablando, que es preexistente a un Estado. Por ejemplo, un Estado, Argentina, se unió en un momento determinado, no nos llamamos Argentina, pero bueno, un montón de tipos, representantes de distintas provincias que se juntaron y que dijeron, vamos a hacer un Estado, ¿no? Para eso nos independizamos, para eso peleamos contra el español, ahora ¿qué hacemos? Un Estado, ¿no? Bien. No había ninguna necesidad preexistente de ese Estado. Empiezan a nacer una vez que el Estado nace o que las asume. Salvo una sola. ¿Cuál? ¿El voto? No. Una sola necesidad que es preexistente a todos los Estados. Derecho a la vida. No. La creación del Estado. No, porque es la creación del propio Estado. La única necesidad preexistente a la creación del Estado es la necesidad de los miembros que están formando el Estado de formar un Estado. ¿Se entiende? Aquellos nuestros de la patria, o sea, los tipos que formaron la patria, la necesidad que tenían de constituirse como Estado. Es la única necesidad. Era la necesidad de fortalecer la inversión extranjera. Claro, pero es la única necesidad preexistente al Estado. Una vez que se conformó el Estado y ellos dicen, bueno, este Estado va, en aquel momento, no sé, empecemos a pensar las primeras medidas, bueno, un plan de alfabetización, de educación primaria, ahí surgen las necesidades públicas, ¿no?
ahí surgen las necesidades públicas. Pero el Estado ya está constituido. Y son públicas en la medida que ese Estado recién constituido las asume, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿alguno duda que la salud, por ejemplo, sea una necesidad pública? ¿O que tenga que ser una necesidad pública? En estándares de mínima estoy hablando, ¿eh? No voy a entrar en la discusión de, no, bueno, con el hospital donde yo voy se gastan todo. No, eso es otra cosa que tiene que ver con la administración de los recursos. Estoy diciendo si consideramos que es una necesidad pública. Es decir, el Estado tiene que estar al menos de mínima, ¿no? Sí. Yo también pienso eso, obviamente. Hay otros países que por ahí no. Ahí está. Ustedes saben cómo es Estados Unidos. Sí. Potencia. Estados Unidos no considera la salud una necesidad pública, al nivel que la consideramos nosotros o al nivel que la considera toda Europa. Muchísimas países. Sí, la verdad que desconozco los países que no tienen un sistema así libre de... Europa es toda. Nosotros tenemos un sistema muy amplio de salud pública, ¿no? Europa tiene salud pública para los residentes. Vos sos turista, estás en Europa, te pasa algo, si no llevaste Medicaid, no sé, uno de esos. Sí, eso es la mayoría. Sí, es el bueno, no, acá no, acá no. Acá no, bueno. Bueno, pero no importa, yo no sé si, a ver, es súper discutible, pero vos sos turista alemán, ¿no? Sí. Acá, te caes, te quebrás, esquiando, lo que sea, no sé, caminando por la calle y vas a un hospital público, te atienden, obviamente con las condiciones del hospital público, y el señor se va. Sí. Y muchas gracias y hasta luego. Y si él quiere dejar algo, ¿no? O no sé, si quiere dejar algo para la gente que lo atendió, allá él. Pero no. Allá no. Si vos no sos residente y no tenés un seguro, por ejemplo, todo turista debería circular con un seguro privado, ¿no? Pero si no sos residente se te complica. Ahí se genera un hueco, un vacío, para mí, allá estoy hablando, que también ocurre acá. Lo que pasa es que nosotros, como lo tenemos libre, ese hueco está cubierto. Allá se genera un hueco en qué pasa con las personas que habitan, por ejemplo, ciertos países de Europa, que tienen salud pública, que garantiza salud pública para sus individuos, y no tienen la condición de residentes. Estoy hablando del típico inmigrante ilegal, pero insertado en el sistema. La persona que trabaja, que vive en un país, está insertado en el sistema porque trabaja y produce. Bueno, pero creo que está todo preparado para no tener inmigrantes, para vos decís el que... sistema. Sí, bueno, no sé si está todo preparado porque el Estado es el que recauda con eso. Vamos al ejemplo. Tenemos una persona... Inmigrantes ilegales, digo yo. Sí, Ilegales, para no sí. tener gente ilegal. Hacen todo para no tener Primero, gente yo ilegal. me permito hacer una corrección. ¿No? Sí. No, está bien lo que dijiste. No, está bien lo que dijiste. Pero es más correcto el término irregular. Porque no hay ningún inmigrante ilegal. No, es una cosa muy vieja, lo mío. Ilegal, no, sí, aparte de la canción de Manu Chao dice, ¿no? Inmigrante ilegal. ¿La conocen esa no? Claro, porque es un derecho migratorio. Solo voy mi condena. La canción del inmigrante de Manu Chao. Sí. Esto tiene que ver, yo creo que dije en la clase pasada, no importa, porque yo viví mucho tiempo, yo viví muchos años en España como abogado, y lo primero que hice, me acuerdo, lo primero que hice, porque yo necesitaba insertarme con otra persona, yo no fui porque yo no llegué al aeropuerto y me estaban esperando con un cartel, así. Con nada. Con nada, no, yo llegué a un lugar de cero, a mí no me conocía absolutamente nadie. No es que, me voy porque me llamaron de donde sé dónde, no, nada. Y entonces, así, empecé muy de a poquito. A poquito. Lo primero que hice fue un curso allá se llamaba extranjería. O sea, sería de inmigración, de derecho de inmigración en España. A mí me pareció, digo, soy inmigrante, tengo la nacionalidad española, ¿no? Con lo cual yo eso... No, era inmigrante, pero no ilegal, digamos, irregular. Y en ese curso me enseñaron eso no, ilegal no. La situación de estas personas es irregular, ¿no? O sea, primero y principal que nadie migra por placer, ¿no? Eso lo sé, inclusive también como inmigrante, nadie migra por placer. Nadie jamás se va a cruzar media África
¿no? Sometido a todo lo que puede pasar, ni hablemos de lo que pasan las mujeres en todo ese periplo, ¿no? Pero la secuencia de padecimientos que tienen hasta llegar a los países del Mediterráneo para poder subirse una barca del tamaño, con suerte, de este aula, unas 100 personas quizás, durante días, en medio, una barca, es una barca, un motor fuera de bordo así, durante días en el mar. Haciendo sus necesidades ahí mismo, sentaditos así, con un bidón de agua cada uno, y tienen que hacer sus necesidades, y tienen que estar así tapados, muriéndose de frío, el compañero al lado se murió por hipotermia. ¿Quién hace eso por placer? Es divertido, ¿no? Hagamos un tour así, debe estar buenísimo, ¿no? ¿Quién hace? Hay que pensar en qué condición tenés que estar para llegar a hacer eso, ¿no? Pensando que más allá de eso hay un futuro mejor. Yo a veces me pongo a pensar, digo, o qué paquete le metieron, que también pasa. Hoy en día todo el mundo tiene un celular y quizás ellos están ahí en sus sitios, en sus lugares y ven imágenes y imaginan cosas que no son, no lo sé, pero sinceramente, bueno, los que Centroamérica, que se suben al famoso tren ese, no sé cuánto, y llegan a la frontera y quieren cruzar la frontera ahí de Nuevo México, ahí con Estados Unidos, y se someten a condiciones terribles, días en el desierto, que mueren de sed, y si no son cazados por los guardias de seguridad o por los perros, esos más, los coyotes, ¿no? Hay que pensar que en qué situación está uno para llegar a hacer eso, ¿no? Con lo cual, de ilegal nada, primero que para mí es gente muy desesperada, y segundo, bueno, está en una situación irregular. Y después, ya que estoy lo hablo y le digo todo, y después, ¿no? Llegan a un Estado democrático, de derecho y todo muy bien, y forman parte del sistema. Porque los hermosos, los pimientos que vos, morrones, no se llaman pimientos, los pimientos que vos te comes en España en sus 1000 variedades en frascos y todo, que están buenísimos, en aceite, en vinagre, lo que vos quieras, están buenísimos. Todo eso, antes de que lleguen a la góndola del supermercado, lo juntó un inmigrante irregular en algún campo de Murcia, ¿no? Entonces, son parte del sistema. No me voy muy lejos. ¿Alguno tiene un termo acá? No, justo no. Ustedes no toman mate, pero bueno, ¿no? Si hubiera un mate, yo hubiera dicho, la hierba que está dentro de ese mate, probablemente, ¿no? Fue cosechada por una persona en negro. O sea, en condición irregular, en misiones, ¿no? Por corriente. Seguramente. Me animo a decir que la primer mano al menos, ¿no? En la cadena de producción está en situación irregular, laboralmente hablando, ¿no? Después ya quizás fue a la fábrica, ya está en el procesamiento, ya ahí se cuidan un poco más porque puede aparecer la marca. Entonces, acá sí ponemos a la mitad y la mitad, total, si vemos que vienen, a la mitad que están en enero los ponemos en un galpón, que no digan nada, mientras están en la inspección, y después por ahí sí, bueno, camionero y ya llegan acá. Pero el primero está en negro, ¿no? Volviendo al tema, bueno, ese, si le pasa algo, tiene un hospital público que le va a preguntar, ¿no? Bueno, allá está ese tema. Nosotros eso lo tenemos cubierto. Es un tema difícil. Nosotros no tenemos inmigrantes en situación irregular en Argentina. Sí. Un montón. Y si pusiéramos un sistema así de salud, que le restringimos el acceso a la salud, ¿qué pasaría? Estaría un poquito más complicado. Estaría un poquito más complicado. Sí, para ellos, obviamente. Para ellos estaría un poquito más complicado. Y para nosotros sería mucho más fácil. El hecho de que esté complicado para ellos, para nosotros implicaría que va a ser mucho más fácil. El coste realmente que ahorraría el Estado Nacional sería realmente relevante. No lo sabemos. ¿Se hizo un cálculo? Sí. Depende de quién lo hizo. Hay gente que te dice, ¡oh! Y otros que te dicen, sí. O depende de la zona. Claro, depende de la zona, sí, también. Claro, sí, bueno, está el problema de Salta y dicen que es bastante común. Quizás los residentes de esa provincia sí se ven afectados. Claro, sí, puede ser, sí, por ejemplo, un turno que no te llega porque en realidad... Sí. Por ahí en Cabo, acá en
Buenos Aires hay un filtro, si bien hay tour que vienen a Capital a atenderse y bla, bla, bla. ¿Hay Pero tour? por ahí- ¿Existe eso? Sí. Hay gente que viene a operar. ¿Gente de otros países? Sí. Lo arman, sí. Sí. Bueno, igual, por ejemplo, en Capital, cuando la gente los que tenemos domicilio de provincia, no nos podemos atender al hospital público. ¿Por qué no? Sí, ¿qué podés? Sí, podés, pero Capital trata de restringir Es verdad. No la podés utilización de los medios Ah, sanitarios que si no son de bueno, Bueno, pero eso no es cuestión de orden. porque saturás No, el pero servicio hablemos, público. hablemos siempre de satisfacción de la salud de mínima. claro. Sí, puede ser una guardia, pero no te van a internar quizás. Claro. Y- No, pero si hay urgencia, sí. Sí, bueno, pero Claro. Si claro, Si vos, no, pero si, a ver, si vos vas en una moto y te caes en la 9, Sí, y te sí, caes sí. en la 9 de julio, entonces es una urgencia, vas al Ramos Mejía. Obvio. Obviamente, Sí. cuando después te derivan. bueno, sí, pero cuando ya te. Los primeros La auxilios. primera atención Claro, cuando está, no, la primera o la necesaria. Cuando ya estés fuera de peligro, sí, te subirán a una ambulancia y te llevarán al hospital para tu recuperación que corresponda. Bueno, sí. Acá pasa lo mismo. Por ejemplo, si vos te querés ir a atender al hospital de trauma que está en Pablo Noés y tenés dirección de, no sé, de San Miguel, te mandan al hospital de San Miguel. No es así. Te voy a decir porque mi papá tiene domicilio en Torcuato, tiene papi, ¿no? Pero él tiene domicilio en Torcuato. Y el Pero que tiene estaba papi, con el tema de diabetes, sí, bueno, pero lo recibieron igual. Pero tiene para papi, mí pero es Bueno, una pero vos cosa sabés del que tema. yo tengo IOMA como obra social y yo para poder, están regularizados todos de distinta manera. Por ejemplo, yo para poder atenderme en Capital tengo que pedirle autorización a la obra social. Claro, sí, pero por ahí para mí O sea, todos están regulados de distinta manera. No es que no. No, o sea, recibe, por ejemplo. Papi es una obra social, es como una obra social que te puedes atender. Pero por ejemplo, el Garraja me la recibe chicos de cualquier punto del país. Todos tienen una normativa distinta, pero Claro, eso sí. Faltaría más que garra. Claro, pero eso igual depende, pero bueno, a lo que vamos que por Es más, ahí- tendríamos que tener un Garrahan en cada provincia. Claro, igual hay provincias que por ahí sí los afecta, pero no tienen el presupuesto como para absorber. No, claro, la desde luego, atención eso. excesiva de otros lados. Es- Porque una cosa es que se te haya quebrado alguien y otra cosa es que ya venga alguien con una afección cardíaca y lo tenés que operar de urgencia. Sí. Y ya vienen y los traen acá, o un embarazo, hay muchas cosas que por ahí hay unos factores que Bueno, sí pueden influir. sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que ahí yo creo que ya nos vamos un poquito de materia, Sí, pero que ahí sí. se. No, no importa, está bien. Ahí se pierde un poco, creo yo. Se pierde un poco el foco. Sí. Es como cuando dicen, te corren la línea de debate, ¿no? La Claro. línea de debate tiene que ser hasta acá. Entonces te la llevan hasta acá, la línea de debate, y entonces debatís esto y vos te olvidás. Debatís esto y lo sumo en el debate volvés hacia acá, ¿no? Y vos te olvidás que estabas acá. Son técnicas de litigación. Bueno, pero ahora se están llevando el debate a unos extremos, en Claro. los cuales vos debatís el debate y a lo sumo decís, bueno, gané esto. No, Marco, estamos acá. Claro. Te ganaron todo esto. No te diste cuenta. Pero bueno, lo que quiero decir es que en definitiva tenemos un sistema de salud público y que garantiza la salud pública. Después habrá que ver, y sobre eso no hay duda, de que tiene que existir. Después habrá que ver en su funcionamiento, ¿no? Ir mejorándolo, puliéndolo y haciéndolo, digamos, mejor para la satisfacción de la salud como necesidad pública o de la salud como derecho subjetivo en la Constitución. Y sí, comparto todo, me encantan estos debates, pero se va a la clase. Sí, porque ¿Eh? como hay una necesidad en la salud que es un derecho. una Sí. necesidad, se cubre como un derecho y cuando el presupuesto en la actualidad se reduce, Sí. hay carencias en los hospitales. Sí. El caso de Malvinas, Sí. trauma, no te hacen radiografía por falta de insumos reactivos. Ujú. No pude porque no tiene presupuesto. Porque tiene presupuesto. Entonces tienes que irte a capital, a hospital más grande. Sí. Pero van grandes que sí atienden a la provincia, ¿no? Sí. Sí, ahora vamos a hablar de eso, de qué pasa cuando existen las carencias presupuestarias en tema de salud. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? No. ¿Hasta dónde llegamos? Extra fiscalidad del Profe, Sí. no vine la semana pasada, no sé si dijo, hace cortes, a qué hora termina. Eso, bueno, primero que hoy llegué tarde. Primer punto. ¿A qué hora
habíamos pactado, esto sí lo puedo decir, habíamos pactado que no sé quién está de las 8 acá, pido perdón, o todos sabían que. No, 8:30. Ah, 8:30, bien. 8:30. Ojo, como hoy, 9:10, porque la verdad que me mató la salida de. No, fue un día tipo. Pero pisé la Panamericana y fue un rayo, Y acá la 127, tremendo. Fue no sé por qué, me mandan por otro lado y era todo. Porque hubo muchos choques, decían en la Yo creo que la salida por la que yo vengo siempre acá, no me la tiraba el GPS, debe haber pasado algo. Panamericano hubo choques. Sí, tengo que ir a capital, así que me armo de paciencia. Y bueno, entonces, 8:30. Y puedo. Sí, ¿de quién es ese? No, terminó. Bueno, no importa. 8:30, y bueno, no sé, en todo caso, si estoy llegando así un poco más tarde como hoy, mando el cosito. Bien, sí, hago cortes, no sé, lo hago en un ratito. Y después ya vemos lo último. Hicimos un corte cortito el otro día. Lo que pasa es que el otro día cierran, que 8:04, a las 8 estaba acá. Pero bueno. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Bueno, entonces el concepto de necesidades públicas ya lo dije. Y la idea que en realidad no es para satisfacer, es para satisfacer necesidades públicas, pero con una visión un poco más amplia. En definitiva, la actividad es para financiar la Constitución, para cumplir con el mandato constitucional, con los mandatos constitucionales. Bien. Y ahora sí, vamos a hablar sobre bueno, son las 10, casi, bueno, 10 menos 5, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa, cortamos ahora un cachito, vamos a hacer así, y luego y hacemos el último tema. ¿Ya como listo, pero todavía no? No sé, ¿qué hace?